Bien, la guía que vamos a trabajar durante estas semanas que nos quedan del año escolar se centra en los registros de habla. Yo les acabo ya de enviar la guía, la cual en este caso incluye algún poco de contenidos, que es lo que vamos a analizar rápidamente ahora, y posteriormente actividades. Cuando hablamos de los registros de habla y niveles de habla, tiene que ver que los hablantes, o sea, nosotros nos adecuamos según la situación en la cual nos tengamos que expresar. Por ejemplo, si es con amigos, si es con en una entrevista de trabajo, si es con un profesor, si es con un médico, cuando yo voy al consultorio, a otro lugar o al hospital. Hablo con esas personas dependiendo de la situación, ya sea de manera formal o informal. Por lo tanto, van a existir diferentes registros de hablas y estos registros de habla tienen que ver directamente, por ejemplo, con el lugar donde ocurre el acto comunicativo. Por ejemplo, una conversación entre dos amigas, dos amigos en el patio del colegio. Eso va a influir de cómo yo voy a hablar con esa persona. También influye lo que se denomina el objetivo, qué es lo que yo quiero lograr. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero convencer a alguien de algo, obviamente voy a utilizar una forma de comunicación distinta a que si yo estuviera hablando con una persona para otros efectos. El tema también, por ejemplo, dos comentaristas deportivos después de un partido de fútbol tienen una forma de expresarse porque están analizando, están hablando de un tema en particular, al igual que la relación entre los interlocutores. No es lo mismo, por ejemplo, hablar con los papás, con los hijos, con el jefe, con el empleado, o dos amigas, dos amigos. Son formas distintas de expresarnos. Y también involucra lo relacionado con el canal de comunicación, si sea un canal oral, como lo veíamos en clases anteriores, o también influye lo relacionado con la escritura. Y aquí aparecen lo que son los registros de habla, que les estoy mostrando en este minuto, que están en la guía, que usted lo va a ver después con calma. Tenemos registros de habla y esos registros se refieren a lo culto y a lo inculto. Y dentro de lo culto tenemos lo formal y lo informal, y dentro de lo inculto tenemos lo formal o informal. Existen dos registros de habla, como les explicaba, que son el culto y el inculto. Ahora, veamos, ya eso se va a usar dependiendo de las diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del culto formal, vamos a hablar que se utiliza en la transmisión de información, cuando yo voy a una entrevista de trabajo, cuando yo utilizo un vocabulario, digamos, adecuado a una situación formal, cuando hablo con mi jefe, con un profesor, con alguna persona, utilizo un recurso culto formal y ahí después ustedes ven el ejemplo que aparece en la guía. El culto informal se refiere a un nivel de interacción coloquial. Por ejemplo, cuando yo estoy con un amigo que me encontré, con una persona, es una situación más informal, no hay tanta formalidad para hablar, sino que me encontré con una persona y en el centro, por ejemplo, y nos pusimos a conversar, o con un ex compañero del colegio, y nos pusimos a conversar acerca de nuestras experiencias, etc. El nivel inculto formal se refiere a que yo a veces trato de adecuarme a una situación formal, pero no tengo los niveles como para hacerlo. Por ejemplo, dice ahí que es un lenguaje utilizado por aquellos hablantes que no poseen un alto grado de formación académica y a veces impreciso, hay escasez de vocabulario. Eso se denomina inculto formal. Ahí aparece un ejemplo también que ustedes los van a leer posteriormente. Y el inculto informal ya es cuando utilizamos algunas jergas populares, cuando hablamos de un lenguaje que es expresivo, que es espontáneo, pero es propio de ciertos grupos sociales que se dan normalmente de confianza y con ciertos lenguajes propios de una situación determinada de exceso de confianza, y se da a partir de situaciones que obviamente yo no voy a utilizar en una situación formal. Siempre tengo que hablar desde el punto de vista de cómo me puedo ubicar para hablar de esa manera. Y después de eso, usted lo puede volver a leer con tranquilidad, ver los ejemplos. Vamos a trabajar en las actividades. La primera es responder 6 preguntas con respecto a lo que yo acabo de explicar. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Pero usted después puede seguir avanzando en las otras actividades que vienen después, que las voy a ir explicando una vez que vayamos avanzando en las clases, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que ustedes tienen que trabajar en la guía que les acabo de subir a WhatsApp.